Es la hora, empezamos. Saludos a todos y a todas. Soy Antoni Casasempere y voy a ser el conductor de este webinar sobre las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en investigación cualitativa, en análisis cualitativo y también cómo Mascudea ha implementado recientemente una versión beta de la inteligencia artificial para poder realizar diferentes tareas que seguidamente vamos a ver. Yo me imagino que hace 2 años no éramos conscientes de la que se nos venía encima, pero recientemente, desde finales del año pasado, estamos todos escuchando más atentamente qué es esto de la inteligencia artificial, de ChatGPT, y viendo las posibilidades de que esta nueva herramienta nos ayude en nuestro trabajo académico, en nuestro trabajo de investigación. Bien, el taller va a durar 1 hora, incluyendo el tiempo de preguntas. Las preguntas las pueden hacer en cualquier momento en el panel de preguntas. Al finalizar abriré los micrófonos para que comentemos con mayor comodidad. Y nada, tan pronto me dé cuenta, pues iré contestándolas. Como siempre, voy a pasar unas cuantas diapositivas para contextualizar un poco el tema y luego pasaremos a realizar las diferentes prácticas que he preparado y que espero que les resulten interesantes. Bien, el taller lo vamos a estructurar en estos 4 puntos fundamentales, cómo la herramienta implementada en Mascudea puede resumir los segmentos codificados a partir de la zona de un memo de código, cómo puede también resumir resúmenes, la herramienta de resúmenes. Cuando tenemos los resúmenes, lo que hace es resumir los diferentes segmentos de cada uno de los resúmenes y genera un resumen automáticamente. Luego también vamos a practicar diferentes estrategias para codificar datos cualitativos y ver cómo los pros y los contras que tiene esta perspectiva. Y luego veremos otros usos de la inteligencia artificial aplicado a nuestro campo en el que nos encontramos, que es la metodología cualitativa. Son aplicaciones que ya hemos utilizado con éxito y llevamos ya unos meses trabajando en esto y poco a poco fuimos probando y fuimos dándonos cuenta de que sí que eran útiles y merecía la pena compartirlas en este taller. He dejado las diapositivas, el archivo en el panel de documentos de la aplicación, lo pueden descargar ahí si les interesa. Y nada, vamos a empezar a trabajar. Bien, en primer lugar tenemos la herramienta de segmentos codificados, es decir, un código es un contenedor de ideas con el que vamos aplicando una etiqueta que vamos aplicando a diferentes fragmentos de nuestros datos y agrupa el código todos los segmentos que tenemos al respecto de esa idea. Pues bien, la idea es dentro del panel de resumen de código, del memo de código, como estamos viendo. Nos conectamos con la inteligencia artificial, con ChatGPT, y automáticamente nos va a generar un resumen con diferentes formas. El resumen puede estar en varios idiomas, puede tener diferente longitud, más corto, más largo, en forma de viñetas, de puntos. Y siempre que nos conectemos y mandemos información a ChatGPT, pues tenemos que confirmar la política de privacidad y la información que se remite. Lógicamente, esto ya nos puede plantear dudas éticas de compartir nuestros segmentos, nuestros datos. En la información de Mascudea, en el FAQ, se explica con detalle cómo se procesa esta información y cómo se trata por medio de ChatGPT. Entonces, podemos darle un vistazo si nos preocupan estas cuestiones éticas de trabajo. Pero bueno, la idea de tener la posibilidad de hacer un resumen de todos los segmentos codificados, pues ya parece a priori interesante. Otra de las posibilidades que tenemos es en la zona de tablas de resumen. Tenemos también la posibilidad de conectarnos, en lugar de resumir nosotros leyendo todos los segmentos, pues le diríamos a la herramienta de inteligencia artificial que
lo hiciera por nosotros. Nos hace un resumen y la verdad es que los resultados son bastante atrayentes e interesantes, ¿de acuerdo? Esta sería, para quien no lo conozca, la herramienta de resumen es una herramienta que lo que hace es resumir todos los segmentos y los va agrupando en una tabla y posteriormente podemos crear tablas de resumen o matriz. El explorador de resúmenes nos permite crear unas matrices con todos los resúmenes. Es un sistema de análisis que lo que permite es conceptualizar el material que tenemos y resumiendo un poquito más toda la información del proyecto cualitativo. Bien, al respecto de la codificación de datos cualitativos, hay que comentar lo siguiente. De momento no está implementada en MassQDA. Estamos trabajando en ello, no solo con la codificación, sino con otros desarrollos relacionados con la inteligencia artificial, porque no es lo mismo resumir que explicar, que describir, que eso es una de las cosas que a lo largo del taller tenemos que hablar, los prompts o las consultas que se hacen con la herramienta de inteligencia artificial, dependiendo cómo planteemos esa consulta, pues el resultado puede variar, ¿no? Entonces, se están desarrollando nuevas herramientas y de momento no está implementado. Yo ya he traducido las cadenas para implementarlo en las próximas semanas, las he traducido al castellano y en breve va a estar disponible. De momento vamos a hacer una práctica en la que obtendremos los diferentes segmentos de los participantes. Podemos utilizar la herramienta de categorizar datos de encuesta, extraer de allí las respuestas a una pregunta abierta de un cuestionario y la podemos lanzar a ChatGPT y nos dará códigos y subcódigos y luego con una tabla de Excel los podremos importar a MassQDA con el procedimiento de importación de códigos y memos desde una tabla de Excel. El tema de la codificación es delicado porque si en un determinado fragmento de dato te codifican diferentes fragmentos, todo el fragmento, estamos rompiendo un poco la filosofía de lo que es el análisis cualitativo. La codificación descansa en el segmento, que es el fragmento del dato que responde a una pregunta de investigación. Entonces, una de las tareas del analista es delimitar con precisión la extensión de ese segmento, de esa cita, ¿no? Entonces, si el código abarca más texto, incluyendo otras ideas, se desvirtúa en cierta forma lo que sería la esencia del análisis cualitativo. Por eso, con los nuevos desarrollos que pronto veremos en una actualización, pues lo que se está intentando es la mayor precisión posible a la hora de delimitar esos contextos de las ideas, que son los segmentos, que responden a nuestras preguntas de investigación, que todo es parte de un proceso. Entonces, de momento, utilizaremos esta herramienta para que nos sugiera indicadores, códigos y subcódigos, y teniendo eso en mano y nuestro marco conceptual, porque probablemente también necesitemos nuestro marco conceptual, pues necesitaremos ya decidir nosotros cuáles de esos códigos vamos a aplicar a determinados segmentos, ¿de acuerdo? Esa sería otra de las prácticas que vamos a hacer hoy. Y luego tenemos la propuesta de López Osa y Codina de trabajo con MassQDA, con ChatGPT, que salió a principios de año. Hay un texto, está en internet, creo que es la Universidad Pompeu Fabra, y desde ahí pueden ver este artículo en el que compara diferentes programas de análisis cualitativo y cómo realizar este procedimiento, ¿de acuerdo? Procedimiento simplemente sería subiendo las entrevistas o el documento primario que estamos manejando y solicitándole pues determinada cantidad de códigos o solo los códigos o códigos y subcódigos. Emplean diferentes estrategias para ver los diferentes resultados. Estos autores comentan, como también hablaremos esta tarde, de la importancia de una perspectiva ética y crítica al evaluar los resultados que se obtienen. Todo esto siempre es muy relativo, ¿no?
no podemos basar un trabajo de investigación en el resultado que nos dé la inteligencia artificial, por lo menos de momento. Igual el año que viene estamos hablando de cosas diferentes, pero de momento hay que ser críticos con el resultado. Y también recomiendan que se evalúe las codificaciones por una segunda persona del equipo de investigación. Seguidamente se importan las entrevistas o los documentos a MassQDA y se codifican con los códigos que se han facilitado y luego se genera un informe, un resumen con los segmentos codificados donde están todas las codificaciones realizadas. Y luego tenemos la posibilidad de devolverle a ChatGPT esa información, ¿de acuerdo? Y pedirle pues diferentes prompts, diferentes consultas. Podemos decirle que analice las similitudes y diferencias entre las codificaciones, que distinga entre afirmaciones positivas y negativas y que identifique las respuestas más importantes de los participantes en los documentos, ¿de acuerdo? Este sería el procedimiento que ya tenemos en Internet. Y lo que recomiendan finalmente estos autores es trabajar código a código con ChatGPT. Es decir, los segmentos de cada código se trabaja individualmente y se piden las similitudes, diferencias, positivo, negativo, dependiendo de lo que nos interese. Bien, esto en cierta forma también es un tanto inducción artificial, le llamaría yo, porque claro, si basamos todo nuestro trabajo desde hace décadas en marcos conceptuales, libros de códigos y tener clara la estrategia de análisis, claro, la inteligencia artificial ha venido para hacerse hueco en ese planteamiento y ver cómo nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Tenemos que ser críticos nuevamente en determinar esa ayuda, el valor que va a tener en lo que es el análisis que estamos realizando. Siempre es mejor que nos ayuden que hacerlo nosotros solos, ¿de acuerdo? Yo soy el primero que desde el año pasado está probando todas estas cosas y disfrutando con los resultados. Por eso me encanta compartirlo en este taller con todos vosotros. Bien, luego también hemos estado utilizando la inteligencia artificial pues para diferentes usos, si se la entrena en el lenguaje de comunicación y se le pide que reformule la respuesta varias veces, podemos obtener diferentes resultados. Por tanto, es importante elegir la palabra que utilicemos para pedirle que extraiga códigos, que nos indique códigos, que genere, dependiendo de los verbos que se utilicen, dependiendo de la forma, pudiera variar, ¿de acuerdo? No es lo mismo de escribir que resumir, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser conscientes que el lenguaje que utilicemos tenemos que elegir aquellas palabras que mejor se adecuan al resultado que queremos obtener. Bien, al respecto del análisis bibliográfico, las revisiones de la literatura, y yo creo que ya todos y todas sabemos que es erróneo pedirle un análisis bibliográfico a ChatGPT de momento, porque las referencias que proporciona son inexactas, son incorrectas, ¿de acuerdo? Por tanto, no podemos pretender que nos haga un análisis bibliográfico. Lo que sí que puede es resumir para nosotros partes de un artículo, como por ejemplo el apartado de conclusiones o de discusión, puede resumirlos y extraer las ideas más relevantes. Y con eso también nos va a ayudar, por ejemplo, si el artículo está en lengua inglesa, como el que yo he preparado, podemos introducirle un texto y nos puede hacer una síntesis de la información más relevante. Luego también otros usos que hemos encontrado para cuando estamos trabajando con marcos conceptuales, con la revisión de la bibliografía. Hay ocasiones que las autoras o autores no articulan con demasiada precisión los indicadores de sus conceptos. Entonces se le puede solicitar a la herramienta ChatGPT que genere indicadores para elaborar un determinado marco conceptual. También tengo un ejemplo que compartiremos pues,
como lo hemos utilizado nosotros para determinados indicadores, pues que nos los genere y nos proporcione. Lógicamente, que esa información siempre pues, la referenciamos, como estamos viendo en la pantalla, indicando ChatGPT como si fuese una página de Internet que se ha consultado, se pone la fecha de consulta y se indica en el informe de resultados que los siguientes indicadores pues, se han obtenido mediante esta forma. También comentábamos hace unos instantes la cuestión de la perspectiva ética y ser críticos con el resultado que se obtiene. ¿De acuerdo? Y luego también hemos utilizado, cuando estamos a partir del marco conceptual de una investigación, generando las preguntas a los participantes en la investigación, bien en entrevistas o bien en grupos focales, dependiendo cómo se le pregunte a la herramienta, te puede generar listas de preguntas susceptibles de ser utilizadas en entrevistas o grupos focales al respecto del tema que nos interesa. A veces estamos intentando hacer operativo la idea del marco conceptual para aplicarla en el campo, para observar, recoger información, entrevistas grupales, narrativas. Entonces, a veces, pues bueno, se nos puede ocurrir una pregunta o dos al respecto de una idea que hacer al participante. Pero si le preguntamos al ChatGPT, nos puede proporcionar otras alternativas que a lo mejor no habíamos caído en ese momento. ¿De acuerdo? Por tanto, también podemos explorar esa posibilidad con la herramienta. No es nada laborioso, es sencillo. Yo lo tengo ya aquí conectado para enseñároslo y nada, simplemente vamos a verlo. Bien, aquí he dejado algunas referencias que pueden ser de ayuda. Y al respecto de los próximos talleres, yo de momento volveré en septiembre, si Dios mediante. Y mi compañero Elder sí que va a hacer algunos talleres de introductorios de MassQDA en las próximas semanas y se pueden consultar en este enlace. Finalmente, pues me han pedido desde MassQDA que comparta la información de diferentes becas que van a surgir en los próximos meses. En concreto, el 15 de junio, mañana termina una beca para proyectos de investigación relacionados con la temática LGTQI+. Y al respecto de esa temática, pues si alguien está investigando en eso, alguno de sus estudiantes se lo puede compartir. Y luego, pues aquí en la parte derecha están las ventajas, una licencia, una ayuda económica, formación, asesoramiento, etcétera. Y luego, pues en octubre será el mes de la sostenibilidad, en febrero el mes de la historia negra y el empoderamiento de la mujer es para marzo del año que viene. Son diferentes temáticas sociales de relevancia y MassQDA apoya a los estudiantes que estén trabajando en estos campos con estas ayudas que estamos comentando. Si alguien tiene alumnas o alumnos que trabajen en esto, pues se lo puede comentar y lo pueden ver. Bien, vamos a trabajar con el programa. Vamos, una vez que ya lo tenemos disponible. Bien, aquí tengo un proyecto de los que suelo utilizar para las prácticas, ¿de acuerdo? Tengo aquí un proyecto y vamos a ver primero las dos herramientas que ya tiene implementadas MassQDA al respecto de la inteligencia artificial. En primer lugar, si nos situamos sobre un código, por ejemplo, experto en el campo, nos situamos sobre el código y hacemos clic en la información del resumen de código. Podemos ver un resumen que se ha generado. Vamos a hacerlo con uno que la motivación. Vamos a ver. Bien, motivar. Vemos el nombre del código como una de las funciones de la formación en línea, ¿de acuerdo? Hemos codificado 14 segmentos con motivar y estos 14 segmentos los tenemos aquí. Los podemos ver aquí. Mirad que hacemos clic, pueden ver los diferentes segmentos.
Bien, lo que se trata es de pedirle a la inteligencia artificial que haga un resumen de este informe. Vamos a pedírselo con este botón que tenemos en la zona de resumen de código. Damos clic. Bien, y vemos que aparece un panel. El panel es un panel sencillo. Hay que comentar que de momento estas opciones solo funcionan con las licencias de suscripción, pero porque estamos en la fase beta de pruebas y tan pronto esté la herramienta más perfeccionada se compartirá con todo tipo de licencias. ¿De acuerdo? Bueno, el resumen se va a generar automáticamente. Fátima, solo tengo que darle aquí y ya se genera de los segmentos. Entonces ya está lanzándolo y nos va a resumir la información que había en los segmentos que hemos visto. Puede que tarde unos instantes, pero bueno, la idea es que lo resuma. La inteligencia se conecta mediante una API, app, se conecta. Probablemente tu versión no sea una suscripción, lo estaba comentando. De momento estamos haciendo pruebas. Entonces, cuando esté todo fluido, pues se abrirán a todas las versiones. Por eso no lo puedes ver. Entonces, claro, aquí tenemos el resumen del código y podemos ver las ideas que se han ido generando y ya quedaría resumido todos los segmentos. Nos da la posibilidad de hacer una síntesis de las codificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a volverlo a hacer con resolución de consultas, hacemos doble clic y es lo mismo, simplemente le damos, se conecta, pero claro, para conectarse tengo que estar yo también conectado con mi identificación. Pueden ver aquí en la parte superior derecha cómo él sabe que soy yo. Entonces tengo una licencia para hacer las prácticas y por eso puedo. Si tenemos una licencia permanente, como está en la versión beta, se están probando y en breve van a haber otros nuevos ajustes, pues todo esto lo estamos hablando y viendo, pero es muy reciente todavía y, claro, más QDA cuando ya implementan algo quieren que funcione de la mejor forma posible, ¿no? Por eso lleva un tiempo. Nuevamente aquí, al respecto de la función de resolver consultas, pues podemos ver los diferentes puntos que da. Vamos a ver otro con otro formato, porque lo estoy haciendo todos igual, porque no sé por qué me gustan las viñetas, lo leo más claramente. Si le damos a orientación al servicio, en vez de texto en viñetas, vamos a dar un texto estándar y nos hará un resumen, pero una narrativa como un párrafo, ¿de acuerdo? Simplemente está cogiendo de las competencias de orientación al servicio todos los segmentos que tiene, los lanza y me recupera. En este caso tenemos la información del resumen inserta, ¿de acuerdo? Si tienes una suscripción, claro, te tienes que registrar, es que eso es un proceso. Si entras en la página de masqda.com, busca FAQ, Frequently Asked Questions, y el primer apartado es sobre inteligencia. Ahí te dice que te registres y podrás utilizarlo, vamos, eso es un momentito. Y te facilitarán un número de activación para que lo puedas utilizar. Bien, esta es la idea. Aquí tenemos el resumen. Vamos a probar ahora con otro resumen, pero en este caso el más corto. Vamos a ver aquí para que veamos cuál es el efecto. Este ya lo tiene. Otro. La adaptabilidad. Vamos a hacer doble clic. Volvemos a lanzarlo y más corto. No tarda mucho relativamente. Se conecta, tarda 3 o 4 segundos en salir. A mí me desespera un poco cuando estoy trabajando con vosotros y vosotras en un taller, porque me gustaría que todo saliera en medio segundo para que fuéramos más ligeros y demás, ¿no? Pero tarda unos segundos y hay que tener paciencia. Bien, aquí lo tenemos un resumen más corto y esas son las posibilidades que tenemos para los segmentos codificados. Ahora bien, si somos creativos o creativas,
tenemos otras posibilidades, ¿de acuerdo? Vamos a verlas. Yo tengo aquí una entrevista, el seudónimo de la participante se llama María. Y yo lo que he hecho es codificar toda la entrevista con el código María, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí la posibilidad de hacer doble clic y puedo pedirle que me haga un resumen de lo más destacado que dice María en su entrevista, ¿de acuerdo? Sería una forma de aplicarlo, en este caso, no centrándonos en los segmentos codificados, sino centrándonos en la unidad de análisis, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Y se lo pedimos y un texto más corto, vamos en viñetas. Vamos a darle viñetas. Tenemos diferentes idiomas. Y él lanza toda la entrevista y tenemos aquí el resumen que nos proporciona de las ideas más destacadas. En breve, pues, le podremos pedir que nos sugiera códigos para un determinado segmento y diferentes funciones que no puedo comentar mucho todavía, pero que estamos ya trabajando en ellas. Eso estará en pocos días implementado con una nueva actualización. ¿De acuerdo? En este caso tenemos el resumen de María, de su entrevista, y otra práctica que quería comentar es en el caso de que tengamos grupos focales. Esto es un grupo focal ya codificado y que también utilizo en los talleres. Sí, Fátima, iba a los grupos focales. Me estás guiando a trote corrinero. Bien, como sabéis, tenéis aquí los códigos, las codificaciones de cada uno de los participantes, que se codifican automáticamente al importarlo. Y en este caso, pues como podéis ver, Pedro está en azul, ¿vale? Tiene diferentes intervenciones, pues le podemos pedir a la herramienta que nos lo sintetice también, ¿de acuerdo? Marcamos la misma opción y ahora lo aplicamos a los grupos focales, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de, mientras sea un segmento codificado, podemos utilizar estas herramientas porque en la zona de resumen ya tenemos aquí a Pedro, lo que nos dice, tuvo problemas para dedicar tiempo al curso, se retrasó en las entregas, le costó entender el temario, es importante motivar a los alumnos, pues te está diciendo exactamente la información que lleva. Como puedes ver, Fátima está bastante bien y es interesante las posibilidades que nos ofrece. Bien, ahora vamos a cambiar, vamos a ver otras posibilidades que hemos comentado, porque al respecto de MassQDA y como está la versión actual, no puedo comentar más. Estoy haciendo esta pausa por si alguien tiene alguna pregunta y quiere que comentemos algo, porque ahora ya voy a pasar a ChatGPT y vamos a hacer alguna de las prácticas que había comentado con otras opciones. De todas formas, podemos volver al proyecto cuando queráis, porque lo voy a dejar aquí. Pero bueno, voy a cambiar a ChatGPT y vamos viendo las diferentes opciones que teníamos en el trabajo que estaba compartiendo. ¿De acuerdo? Teníamos aquí el trabajo de López Dosa y Codina, como lo comentan, ¿de acuerdo? Pues en este caso podemos hacer similar. Tengo aquí la misma entrevista que estaba mostrando en el proyecto, ¿de acuerdo? La tengo aquí en Word. Simplemente pues la copio al portapapeles, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es abrir la herramienta que tengo aquí y lo primero que tengo que hacer es darle las instrucciones que yo me imagino que la mayoría de vosotras y vosotros ya habéis utilizado la herramienta y la conocéis. Y en caso contrario, pues os recomiendo probarlo y testearlo. Sí, María, esa es una muy buena pregunta. El código o los segmentos. Si los segmentos tienen poco texto, vamos a volver y comentamos lo que está diciendo
Sí, porque eso es una limitación de ChatGPT. Si tiene muy poco texto, no puede resumirlo. Y si introducimos demasiado texto, tampoco puede, porque tiene un límite de 60, son 60.000 o 50.000 caracteres, no lo sé, ahora no me acuerdo, pero tiene una limitación. Indudablemente, ChatGPT es una herramienta desarrollada por la empresa OpenAI, ¿de acuerdo? Pero hay otras muchas, y hay otras que sí que permiten más texto, ¿de acuerdo? Puedes introducir un libro y te lo resume, ¿de acuerdo? Lógicamente, eso, de momento, ChatGPT lo podemos utilizar sin coste, las funciones más restringidas o más lentas, pero tienes la posibilidad de pagar, no sé, son $20 al mes o si no recuerdo mal. Y eh, sí, comenta Pablo que el prompt, la idea del prompt es muy importante, cómo le hagas. Yo a veces añado pues, el adjetivo sociológico o académico, intento, porque también conforme tú entrenas a la inteligencia artificial, conforme tú la entrenas, ella te da la respuesta. Tú le puedes decir que te dé un texto que sea comprensible para un estudiante de segundo grado de sociología o un texto que sea comprensible para un adolescente que esté haciendo la ESO. Explícame las ecuaciones diferenciales, pero te las puede explicar en un lenguaje más técnico, en un lenguaje más didáctico. Entonces, dependiendo cómo le preguntes, el verbo que utilices y el tipo de respuesta que quieres que te facilite, tú tienes que hacer una consulta y a veces hacer prueba y error, hacerle 2 o 3 consultas de lo mismo para que lo que te recupere sea lo que más te guste, lo que más puedes utilizar, ¿de acuerdo? Y lo que estábamos comentando con María, es eso, hay un límite de palabras, vamos a hacer esa práctica, por ejemplo, vamos a ver aquí minuciosidad, vamos a ver, minuciosidad, a ver si tiene poquitas, probablemente aquí salga el problema. Vamos a verlo con minuciosidad, vamos a darle, claro, nos aparece un mensaje de que hay una cantidad mínima de caracteres, no sé exactamente la cifra, si son 256 o cuántos son, pero lo que en la ayuda del programa está lo que remitía del FAQ desarrollado para todo este tipo de detalles. Y evidentemente no, y cuando hay mucha información también le puede costar, ¿de acuerdo? Le puede costar ChatGPT, introduces todo un artículo académico y le pides que te lo resuma, pues dice que es demasiado largo. Mejor ir parte por parte. Pero bueno, también en un artículo académico hay que discernir qué es lo que interesa. Si te interesa un resumen de la parte de metodología, pues pones la parte de metodología y obtienes el resumen. Si lo que quieres es comparar las discusiones de diferentes artículos, pues yo lo que hago es genero los resúmenes del apartado de discusión, lo llevo a MassQDA y en MassQDA puedo compararlos, tengo herramientas y hago el análisis bibliográfico en MassQDA, pero ayudándome con lo que el ChatGPT me genera. Entonces, María, no sé si era esto lo que me preguntabas, pero hay una limitación, tanto mínima como máxima, de momento. De momento. Ya digo que a finales del año pasado oíamos hablar de esto y apenas le veíamos utilidad o le prestamos atención, pero ahora va pasando el 2023 y aquí estoy haciendo mi primer taller sobre esto. Pido disculpas por las metidas de pata. Pues no lo sé. No lo sé los máximos y los mínimos. Se puede averiguar. Consulta en la página de mascudea.com. Vamos a ver si lo averiguamos. Un segundito. Siempre la página en inglés, mejor. En castellano hay muy pocos recursos. Support. Aquí está. Assist troubleshooting. Beta access, no te da.
No more credits. No hay bastante contenido de texto. Necesitas suficiente texto para crear un resumen. Tampoco lo pone. Estos son todos los problemas. Entonces nos explica qué es. Explica todo esto. Son cuestiones de... Bueno, pues lo miraremos con calma. Para el siguiente taller intentaré discernir la cantidad mínima de texto. Supongo que en la ayuda, quizás en la ayuda del programa sí que está. Pero bueno, vamos a seguir de momento con lo que estábamos viendo. ¿Recordáis que teníamos copiada la entrevista de Word? Entonces vamos a pedirle que genere códigos y subcódigos. Tenemos dos puntos y control V para pegar el texto. Pero vamos a verlo completo. Entonces, arriba de todo está lo que se le está pidiendo y los dos puntos separo la información. Entonces ya lo lanzo y empieza a trabajar. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo está generando diferentes... Es la entrevista que teníamos. Entonces, Esther comenta que no entiende la diferencia entre... Son dos herramientas diferentes. Esther, cuando estamos en MassQL es una base de datos para analizar datos. Te ayuda en el análisis de datos. Y ChatGPT es otra herramienta diferente de inteligencia artificial. Entonces, lo que hace MassQL es tener una conexión, una API, que cuando tú entras y le haces la consulta, tiene habilitadas una cierta cantidad de usuarios y se conecta con ChatGPT. Y le hace la consulta por ti y te la devuelve. Es una conexión, ¿de acuerdo? ChatGPT está en el fondo de lo que hemos visto con MassQL. En cierta forma, en MassQL tú puedes importar también tus datos bibliográficos desde Mendeley. Supongamos que utilizas Mendeley y MassQL se conecta con tu Mendeley, por decirlo de alguna forma, y te permite importar tus referencias y los documentos PDF. ¿Quiere eso decir que no vamos a utilizar Mendeley o EndNote o la aplicación que sea, o Zotero? No. Son buenos gestores bibliográficos y tenemos que utilizarlos, pero MassQL te permite analizar la información, ¿de acuerdo? Por eso, en este caso, partimos de una entrevista, le pedimos los códigos, pero lo que nos falta es asignarlos a los segmentos, ¿de acuerdo? Tenemos que asignar esos códigos a los segmentos y lo tenemos que hacer en MassQL. Bueno, María, eso me suena a ciencia ficción lo que estás comentando, pero al ritmo que va el año, no sé si dentro de... Eso todavía no lo he oído yo, esa información. No digo que no, porque yo no soy parte de MassQL de la empresa, yo soy autónomo, trabajador freelance, colaboro con ellos, pero de momento eso que me comentas de los mapas no lo he oído. Esa es la idea. Yo utilizo MassQL para analizar todo tipo de información. De hecho, las páginas web, los feeds estos que mandan al móvil, como últimamente me interesa lo de la ChatGPT y todo eso, pues el robot oscuro de los buscadores me manda noticias sobre eso. Y las que me interesan, yo utilizo MassQL para descargarme la página web donde está el artículo. Y las tengo en un proyecto de MassQL todas, como os comentaba de los prompts, de cómo le preguntes y demás. A veces hay alguno interesante. O lo que hacen los diferentes tipos de inteligencia artificial, que no son ChatGPT. Entonces, como me interesa, yo lo meto todo en un proyecto de MassQL. El artículo que os he comentado antes también lo tengo metido y codificado con MassQL porque
me ayuda mucho. Si tengo que hacer el análisis bibliográfico de un artículo, de un libro, lo hago con MaxQDA, ¿de acuerdo? Simplemente sería una herramienta de trabajo que tenemos. Bien, como podemos ver aquí, ya nos ha hecho la lista, ¿de acuerdo? Podéis ver una lista bastante larga, entonces pues, vamos a copiarla y en este caso vamos a pedirle que nos la lleve a un Excel. Y entonces, pues en el Excel vamos a decirle... Claro, lo que pasa es que aquí esto no lo veo muy claro, yo luego me lo genera. ¿Me lo pondrá así? No, así no me gusta. Claro, esto habría que tratarlo. Esto habría que tratarlo para que encajara. Vamos a ver. Vale, pero como ya lo tengo hecho de otra práctica que hicimos, porque esto hace unas semanas también lo estuvimos viendo cuando hablamos de las herramientas de escribir con MaxQDA, los memos, los resúmenes, los comentarios, los paráfrasis, ya estuvimos practicando con esto, ¿de acuerdo? Bien, este sería el resultado de insertarlo y este es el ejemplo de tabla que MaxQDA va a reconocer para insertar estos indicadores, ¿de acuerdo? Lógicamente, podríamos, con las opciones que ya sabemos, modificarlo, ¿de acuerdo? Y decirle que genere automáticamente el subcódigo, ¿de acuerdo? Entonces, al ponerlo de esta forma, esta contrabarra, el saldo es un subcódigo, pero no lo voy a hacer para todos, lo haremos en el programa manual. Voy a guardar. Y ya regreso al proyecto con el que estaba trabajando, ¿vale? Y entonces ya sí que puedo pedirle al programa desde el menú códigos que importe códigos y memos desde la. Le digo OK y me voy a ir a buscar el archivo donde lo tengo. Y aquí podéis ver en esta zona del sistema de códigos cómo lógicamente estos van aquí, los arrastramos y los comentamos, los arrastramos. Si hubiéramos puesto la contrabarra para todos, que no la he puesto por no tener excesivo tiempo, pues ya lo tendríamos montado. Pero esta sería la idea que me ha proporcionado ChatGPT. ¿De acuerdo? Seguiríamos con todo, lo voy a dejar ahí, el 3 y el 4 y eso lo dejo de momento. Y luego lo que haría sería, pues, cargar otra vez la entrevista que tengo aquí de María y aplicaría la disponibilidad del profesorado, facilidad de comunicación con tutores, tutorías físicas, respuesta en tiempo breve. Entonces, aquí tenemos toda la información que en teoría nos ha facilitado, ¿de acuerdo? Al respecto de las dificultades de la formación en línea, lo que estamos haciendo ahora, formación en línea, se ha escrito mucho y muy bueno, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que optar solo por esto, en lugar de también compararlo con un marco conceptual que se haya trabajado, pues la verdad es que lo ideal sería las dos opciones, compararlo y tenerlo, pero solo optar por esto y codificar este material, claro, eso plantea un problema metodológico, ¿de acuerdo? Sí, podríamos también utilizar la exportación de MaxDictio perfectamente. Sí, lo podríamos hacer, ¿de acuerdo? No habría problema porque MaxDictio tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí la posibilidad de los diccionarios y autocodificar con el diccionario, ¿de acuerdo? Entonces, el diccionario, claro, te buscaría todas las palabras que le has introducido y luego te autocodificaría con esas palabras. El código que has hecho tendrías todos los segmentos donde tienes la información. Todo lo que se relacione con los códigos se puede hacer. Yo no sé si en este proyecto tengo diccionario.
sí que tengo aquí funciones. Sí, problemas de estudiantes, tiempo, procrastinación. Vamos a decirle que codifique, por ejemplo, la entrevista, ¿vale? Y vamos a decirle que autocodifique. No. Solo en documentos activados. Vamos a decirle que codifique toda la oración, ¿de acuerdo? Autocodifica 8 segmentos y tenemos aquí las funciones y los problemas de esto, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer aquí clic y generar un resumen, tenemos lo mismo. Hemos utilizado y también la autocodificación desde MaxDictio, las búsquedas léxicas, todo lo que implique codificar un resultado lo vamos a poder hacer de esa forma, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos, utilizando lo que María nos ha sugerido de MaxDictio y los diccionarios. Los diccionarios son listas de palabras que nos interesa buscar, de acuerdo, ordenadas por categorías, como podéis ver aquí detrás. Tenéis aquí. Entonces, en este proyecto sí que tenía el diccionario montado y me ha codificado ambas, tanto las funciones tutoriales como los problemas de los estudiantes. Entonces, lo lanzas y te da este resumen, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Claro, siempre que estés, como lo que hablábamos de las entrevistas o los grupos focales, siempre que esté codificado lo vamos a poder recuperar. A ver, un momentito que tengo una pregunta de este, para que haga el panel un poco más grande, o la pregunta es larga. A ver. Vale. ¿Vosotros podéis ver las preguntas o las leo? No lo sé. Bien, voy a abriros el micro porque estas preguntas, activar el sonido para todos. Bueno, la voy a leer yo. Voy a copiarla de aquí. A ver si puedo. Bueno, este tiene una consulta muy concreta. A ver si se puede hacer con ChatGPT. Si les pregunta a dos grupos de alumnos, experimental 1 y experimental 2, qué les había parecido una unidad didáctica llevada a cabo con una variable diferente en su implementación, se les preguntó sus opiniones y pusieron una frase cada uno. ¿Se podrían importar estas frases de cada grupo para que ChatGPT pudiera establecer diferencias entre los grupos? Sí. ¿O bien establecer algún tipo de comparación sobre las opiniones de los alumnos de cada grupo? Sí. Disculpad la extensión y la especificado. Eso es lo que comentaba del artículo. Tienes que leerte el artículo que está diciendo. A ver dónde lo tengo y os lo enseño. Aquí. Vale, aquí lo tengo. No es un artículo, es un informe. No está publicado en ningún sitio. De hecho, algunos informes de estos... no podéis leerlas. Vale. Bueno, por eso lo he leído yo. Aquí explica lo que tú quieres hacer, Esther, en este artículo, y era la práctica que yo quería hacer también. Entonces, si voy a pasar y la hago, ¿vale? No podéis verlas, podemos descargar este artículo. Sí, lo podéis descargar, buscarlo en internet, donde está ChatGPT y programas Canvas, buscarlo en internet y os aparecerá en la página. ¿Vale? No se puede copiar, pues está gratis y disponible. Un momentito. A ver, todo lo que hagas queda almacenado en ChatGPT. Tienes en las opciones cuando te haces usuaria,
tienes la política de privacidad, cómo tú interactúes con la máquina se registra para aprender y mejorarla. Cada 30 días se borran los historiales. ¿De acuerdo? Yo cada consulta que hago la tengo almacenada. Podéis ver que tengo diferentes historiales. Aquí veis, todo esto es la lista de historiales. ¿Vale? Entonces aquí está mi cuenta. Entonces, a ver, mi cuenta, ¿dónde accedo? Vale, me pide directamente que haga la encuesta. Se ve que lo utilizo bastante. Entonces tienes que acceder a la política de privacidad y ver. Por eso lo primero que comentábamos son las cuestiones éticas y ser críticos con lo que mandas. Si mandas información de un participante y la compartes con ChatGPT, es posible que esa información sea analizada en un futuro por una persona. Entonces estás rompiendo tu compromiso ético y de confidencialidad con la persona, a no ser que en el documento de consentimiento informado registres esta posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver uno hasta dónde quiere implicarse en todas estas cosas. Bien, la práctica de los códigos ya la teníamos aquí, tenemos los códigos que habíamos registrado, ¿de acuerdo? Y podríamos automáticamente introducirlos. ¿Vale? Lo que comentaban López Osa y Codina en el trabajo, por si la ayuda a Esther, ¿vale? Vamos a intentar hacer la práctica. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuestionario del proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con la herramienta categorizar datos de encuesta. Y ahora estamos aquí el código, por ejemplo, funciones de tutor a marcas. Vamos a decirle que estamos trabajando con el cuestionario, activándolo, ¿no? Y le damos a copiar. Bien, la herramienta, lógicamente, me proporciona una serie de segmentos de respuestas a las funciones tutoriales a partir de un cuestionario, las preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que podemos hacer es abrirlo como un documento de Word, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tengo aquí. Bien, entonces tenemos aquí todas las respuestas, ¿de acuerdo? Tenemos todas las respuestas sobre las funciones tutoriales, ¿de acuerdo? Entonces, el ChatGPT, la propuesta de estos autores, lo que me sugiere es que también que genere códigos y subcódigos. Vamos a abrir un nuevo chat. Y pegamos la información que habíamos extraído, ¿de acuerdo? Entonces, la herramienta empieza a generar, ¿de acuerdo? Empieza a generar los códigos. Cambia la forma de presentarlo a veces. Espera un momentito. No, a ver, las tablas y PDFs y demás, de momento no. Hay otra inteligencia artificial que sí que tiene mayor versatilidad. Pero de momento tenemos que introducir el texto simple. Igual que hay inteligencia artificial que trata imágenes o vídeos y demás. Puede generar una imagen a partir de la figura de Napoleón, por ejemplo, una imagen, o cómo se imagina las comunidades autónomas de España en forma humanizada, yo qué sé. He leído un montón de cosas, pero de momento solo estamos trabajando
en texto, ¿de acuerdo? Bien, lo que los autores estos proponen es que una vez que me ha generado todos los códigos y subcódigos, procederíamos de la misma forma. Los pegaríamos en un Excel, los importamos a MassQDA. Bueno, lo del Excel no lo proponen ellos, porque igual no lo saben, pero yo lo veo más fácil así, de pegarlo en el Excel e importarlo. ¿Qué ocurre? Luego tenemos nosotros que codificar lo que son los cuestionarios. Eso de momento no nos lo quita nadie, ¿de acuerdo? Y volviendo a la consulta de Esther, lo que se puede hacer luego, ¿de acuerdo? Cuando estamos en MassQDA, lo que podemos hacer, vamos a suponer que esto ya se ha codificado. Vamos a decirle que es esto, estos que están más codificados. Estoy marcando cuestionarios que tienen mayor frecuencia de codificación. Entonces, lo que proponen es ir a informes, resúmenes, resumen con segmentos. No, para todos los códigos. No, para todos los códigos y solo los cuestionarios. Perfecto. Entonces, le damos OK y nos va a generar un informe con las codificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ese informe con las codificaciones es el que tenemos que abrir ahora. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y lo que proponen estos autores, ¿de acuerdo? Es que este texto, pero propone que lo hagamos a partir de código a código, ¿de acuerdo? Experto en el campo, pues vamos a decirle copiar y suponiendo el ejemplo que estaba comentando Esther, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que le diríamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿y ahora qué pasa? ¿De acuerdo? Entonces, podría empezar a clasificar el texto en los factores positivos y negativos, las ventajas y los inconvenientes. Eso ya cada uno, pues, ejemplos, te pone ejemplos y te dice que no se mencionan factores, ¿de acuerdo? Por eso cuando me has hecho la pregunta, más o menos, me he imaginado que era esto. Entonces, generas los códigos en ChatGPT o pronto en MassQDA, lo aplicas a los textos que comentas, los códigos y luego lo extraes y lo llevas aquí y el programa puede compararte las diferencias y demás, ¿de acuerdo? Bien, como es la hora, vamos a pasar a las preguntas que me quedan por aquí porque se nota que el tema os resulta curioso. Bien, Pablo, desde Google Formulario, ¿cómo deberíamos bajar la información para meterla en ChatGPT? Bueno, Google Formulario genera un archivo Excel, ¿de acuerdo? El archivo Excel simplemente copia las celdas y las pega. Me imagino que así funcionará y si quieres pegarlo en Word. Pero bueno, que yo sepa, el Google Formulario se exporta un Excel, ¿no? Y ahora Fátima pregunta, no sé si me queda claro. Una vez que tienes los códigos, los tienes que aplicar manualmente a los segmentos que tú consideras. ¿O hay alguna forma de hacerlo directamente? A día de hoy tienes que hacerlo manualmente. Mañana veremos. Se está trabajando en funciones de esas. Por tanto, hoy, presente, manual. Mañana, futuro, ya veremos lo que se implementa. Estamos a marchas forzadas desarrollando nuevas ideas y nuevas cosas. Y, a ver, vale, pues ya no tengo ninguna pregunta. Ya se nos queda un minuto. Bien, hemos ido sobre la marcha comentando. Me ha quedado enseñaros las revisiones bibliográficas, la discusión, cómo generar preguntas para grupos focales y entrevistas.
La grabación te la mandarán mis compañeros de Berlín. Yo no la cuelgo. Se graba esto solo y automáticamente mañana, supongo, recibirás un correo en el que puedas descargarte el vídeo. Sí, ha sido interesante y me alegro vuestra participación. Era el primero que hacía sobre esto. Bueno, ya hicimos otro, como os comentaba, estuvimos practicando un poco. Pero bueno, todas las posibilidades que tenéis en el análisis de datos o generar indicadores de un marco conceptual, todas esas cuestiones, pues vale la pena probarlo y trasear. Y si con MassQDA nos echa una mano y podemos mejorar nuestro trabajo, que es lo que se trata, ¿no? A veces, cuando yo era más joven, trabajamos con máquinas de escribir y antes de eso se escribía a mano, pero con máquinas de escribir a los procesadores de texto que ahora tenemos. Hemos evolucionado mucho, me imagino que en este campo, pues en pocos meses iremos evolucionando. Gracias, Fátima, gracias. Para eso estoy, para eso me contratan los demás QDA, para que hagamos los talleres. Y nada, intentar explicar un poquito el funcionamiento del programa. Sabéis que siempre intento darle un enfoque de metodología también, para que veáis la importancia del diseño y todo eso. Pero te agradezco las palabras. Pues muy bien, no veo más preguntas y nada, agradeceros la participación y nada, que vaya todo bien. En septiembre nos vemos. Yo de momento desconecto. Venga, un saludo. Muchas gracias.